tenemos como una sensación de bronca, de tristeza, de los que creemos en algunas ideas, los que venimos sosteniéndolas desde hace mucho tiempo, y creemos que mediante esas ideas y mediante esas concepciones se construye una sociedad mejor. Obviamente nos da bronca, porque la venimos militando, las venimos pregonando, que pase lo que pasó, porque además me parece que hay un montón de cosas que no se pudieron visualizar. Y cuando hay algo que no se puede ver, pasan dos cosas. La primera es que aquellos que tuvimos que hablar y decirlo, no supimos hacerlo. Y la segunda es que lo que dijimos y lo que hicimos no fue suficiente. Entonces, este es un primer paso, es un primer camino. Lo que tenemos que tomar conciencia es que todas las elecciones dejan un mensaje, que la población y el electorado en líneas generales en el país tomó una decisión, que esa decisión nosotros tenemos que elaborarla y transformar en propuesta, transformarla en medidas, transformarlas en políticas públicas, para que el electorado vuelva a creer a nosotros y pensar por qué nos eligió en el 2019 y por qué no nos elige ahora. Es verdad, hay una pandemia de por medio y hicimos un montón de cosas, pero evidentemente ese montón de cosas que hicimos, o la sociedad no les importó o la sociedad no las vio. No vio que el gobierno que eliminó el impuesto a la ganancia fue y no fue el anterior. O no lo vio o nosotros no supimos decírselo bien. También es verdad que un montón de asalariados que están en blanco, por muy poco cubren la canasta básica. Y esas son las cosas que hay que trabajar para que ese asalariado, que son nuestros votantes, puedan estar mejor, para que el jubilado pueda estar mejor. Cuando decimos pueda estar mejor, nos referimos a que tenga una jubilación digna. Pero no nos tenemos que olvidar de algo. Juntos y el partido de Milei en la ciudad de Buenos Aires representan un sector de un pensamiento más extremo unos que otros, pero los dos representan un pensamiento. Y ese pensamiento, como lo tenemos desde el otro lado, tiene ideas y tiene un objetivo. Entonces, en noviembre, nosotros sí vamos a tener que definirnos. Y seguramente nosotros, fue un castigo a determinadas acciones del gobierno, a determinadas actitudes que tomó el gobierno, o a determinadas políticas que tomó el gobierno. Pero en octubre, donde ahí es el partido definitivo, donde ahí se te va un montón de cosas, tenemos que pensar que votamos
más derechos o menos derechos. Que ahí vamos a votar más derechos a la indemnización por el despido, sin causa, o votás a eliminar a la indemnización a los trabajadores. Votás a crear más empleo con salario digno para jóvenes, o votás explotar a los jóvenes pagando la mitad de un salario mínimo. Pero esto no son cosas que yo me imagino, sino es lo que están proponiendo. Y lo bueno que esta vez lo están diciendo. Y yo entiendo que vos tengas bronca. Y entiendo que haya cosas que te hayan molestado. Pero hay cosas que son más importantes. Podés estar de acuerdo o no, pero vas a votar que cada mujer pueda decidir por su cuerpo, o que el aborto sea punible, que una mujer que no tenga recursos y decida sobre su cuerpo tenga una causa penal, porque eso también lo están diciendo. Y es más, pasa en algunas provincias que ellos gobiernan. Vas a decidir que el matrimonio igualitario, votado por todos sus diputados, pueda pasar que la oposición al matrimonio igualitario de sus diputados cuando tengan mayoría, porque la pueden llegar a tener. Vas a poder ver cómo nosotros creamos el Ministerio de la Mujer y Género, y ellos, como lo hicieron con Salud y Trabajo, recorten el presupuesto en políticas de género. Estamos tratando de que los salarios superen a la inflación. Eso es verdad, falta, pero estamos tratando de hacerlo porque no solamente nos tocó la pandemia, sino nos tocó 4 años de gobierno en que los salarios fueron perdiendo. Entonces, o tratamos de que los salarios superen a la inflación, o que los salarios sean una variable de ajuste. Que tu salario sea una variable de ajuste, porque no les importa tu salario, les importa el ajuste. Hoy tenemos paritarias libres para todos los gremios. Ellos quieren eliminar la paritaria. Nosotros queremos tener una política económica soberana, no endeudarnos para 20 años con el FMI. Ellos se endeudaron con el FMI y siguen la política que ellos le dictan. Queremos pluralidad en los medios, que todos tengan derecho a expresarse y no que medios concentrados o que algunos vayan presos, que si tienen que ir presos porque robaron, vayan, pero que no que vayan presos porque son opositores. Y ellos lo que no se bancan la oposición, disfrazan la libertad cuando estás con ellos. Esto es lo que va a pasar en noviembre. Entiendo que estás enojado, entiendo que estás con bronca y entiendo que te dio por las pelotas un montón de cosas, la foto que te dio, pero pará. Nosotros queremos una justicia independiente y no como ellos que querían nombrar jueces de la Corte por decreto. Queremos respetar la independencia de los jueces, piensen como piensen. Y no sacando a los jueces que no son adictos a sus políticas neoliberales, como lo hicieron en su gobierno, como jueces
que tuvieron que retirarse porque no se bancaban los aprietes de ellos. Queremos ir hacia una reforma tributaria, que sea más equitativa, que sea progresiva, para que paguen más lo que más tienen, y no una rebaja de los impuestos a las grandes empresas y al agro, como hicieron ellos apenas asumieron. No te olvides esto. Y aumentaron los impuestos a las ganancias a la clase trabajadora. Cuando ellos se fueron, había 1 millón de trabajadores que pagaban más impuestos. Entiendo que estás caliente. Entiendo que te dio por las pelotas un montón de cosas que hicimos mal. Nos agarró una pandemia que nadie sabía cómo llevarla adelante. Que te metieron en la cabeza que nosotros no queríamos que las escuelas se abran. Que te metieron en la cabeza que nosotros queríamos que los pibes estén encerrados. ¿Qué gobierno quiere eso? ¿Alguien sensatamente puede pensar que un gobierno quiere eso? Y eso lo pudieron hacer porque tenía la concentración de medios a favor. Nosotros creemos en la política como elemento para mejorar el estándar de vida de todos los ciudadanos, de todo el pueblo. Y ellos desprecian la política y promocionan el individualismo y la meritocracia. ¿Cuál es el discurso de ellos ahora? ¿Cuál es el discurso de Milei? ¿No es la agresión permanente? ¿No es el desprecio por esto? Por eso, en noviembre, dejá de lado un poco esa bronca, que es valedera, que es entendible, pero que sí hay algunas cosas que tienen más valor. Nosotros queremos promover la cultura de lo nacional, de las raíces, de nuestros pueblos originarios. Y cada vez es más difícil en la ciudad promover la cultura barrial, porque le están sacando presupuesto. Nosotros nos encontramos con un país incendiado, con un país que tenía más del 20% de desocupación. Y ellos encontraron un país con el 5% de desempleo y en 4 años lo duplicaron. Entiendo que estás enojado, entiendo que tenés bronca, entiendo que te molestaron un montón de cosas que hicimos. Pero en noviembre no se juega tu bronca, no se juega tu mal humor o el mal humor de todos. Se juega el destino de los argentinos. Nosotros vamos por la protección de la embarazada y un ajuar para el bebé, lo que se llamaba cunita. Ellos metieron presos por odio, por venganza, los que prepararon eso. Y quemaron todo lo que se habían comprado. Y dejaron a miles de bebés sin su cuna y sin su ajuar, de sectores empobrecidos. Y les importó 3 pitos. Seguramente esto no es un tema que a vos te importe o que no le des el valor. Pero como hacen esto, en este tema tan insignificante, lo replican en un montón de cosas más. Nosotros, cuando llegamos, pudimos pagar parte de la deuda. Ellos endeudaron al país en 100 años. Y lamentablemente, el FMI volvió para dictar las políticas económicas. Digo, esto y entre otras cosas más, en noviembre se juega. Y de acá a noviembre, estos son los 2 modelos de países que se están poniendo en juego. Entiendo la bronca, entiendo todo lo que te molestó
Y también sé que faltan un montón de cosas. Sabemos que no te alcanza la guita, sabemos que la jubilación es poca, sabemos que te quisieras comer todos los asados los fines de semana. Pero date seguro de algo. Con el país que ellos te ofrecen, no lo vas a hacer. No lo vas a poder hacer. Y además de no poderlos hacer, va a ser un país para muy pocos. Y nosotros queremos y estamos soñando un país que puedan disfrutarlos vos, tus hijos y tus nietos. Quédate en Radio Sónica. Esto es Aires de Ciudad. Un programa que te hace pensar la ciudad que todos queremos.